Es un placer, un gusto tener en Culturalia. Era una de las figuritas difíciles que queríamos traer acá, el maestro Lucas Jaime, que está con nosotros. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Un Muchas gusto. gracias. Bueno, un gusto Bueno, más egresado de compartir. la Escuela Provincial de Bellas Artes y entre otras actividades artísticas, culturales, aparte de promotor cultural y demás, es un gran historietista, ¿no? Él enseña, es un docente, un cultor de un género muy difícil, muy respetado y muy valorado sobre todo en Argentina, ¿no? Que es la historieta. Lucas, ¿cómo nace esto? Contanos, por favor. ¿Cómo nace Vos. mi relación con la historieta? Sí, Yo. de chico me imagino. Y yo, en realidad, no hay muchos secretos, solo nunca dejé de dibujar, digamos. Es como... eh, y bueno, después, de hecho, siempre cuento una anécdota que es que en mi casa todos dibujan. Mis hermanos, mi mamá, mi abuela. Entonces, cuando me vine a estudiar a Río Cuarto y dejé de estudiar lengua y literatura, eh, mi hermana me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo le digo, y bueno, voy a dibujar. Bueno, sí, nosotros también dibujamos, pero trabajamos de otra cosa, man. Claro, pero Y- dijimos trabajar. Claro, claro, ¿De sí, sí. dónde sos? ¿De dónde naciste? En La Pampa, En La Pampa. en, Pero vos. en un pequeño pueblo que se llama Ingeniero Luigi. Sí, 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 conocido. Y contanos un poquito, hablado de la historieta, acá vos seguramente lo conocés, obviamente, cuando hablas de Don Cafa, Don Gabriel, Sí, o sí, la- sí. ahora, claro, hacer referencia a la historieta. Y él dice que dibuja, que puede cocinar, pero que su amor siempre fue el tema de la historieta, ¿no? Sí, tal cual, sí. Bueno, Jafar, siempre digo que es mi maestro. Eh, y sí, la verdad es que una de las cosas que siempre nos ha emparentado con Jafar fue el amor por la historieta. De hecho, hace unos años organicé una muestra que se llamó se llamó Viaje en Globo, Sí. en la que participaron varios artistas de acá de Río Cuarto vinculados con la historieta: Nacha Bollenbaider, Magalú, Jericle, Ham, Heraldo Mussolini, padre. Bueno, Eh, estaba hablando de muchas. sí, sí, Chalo Irene, y bueno, y ese como que nos unió el amor por la historieta y Nombraste a Río Cuarto y varios referentes. sí, ocultores, ¿no? Y ¿cómo es Río Cuarto? Es bastante prolífico eso, Sí, yo creo que Río Cuarto, si hay algo en lo que lo caracteriza, yo tanto como dibujante como profe de dibujo, me parece que eso, hay mucho dibujante en Río Cuarto y es algo que me alegra mucho, porque por ahí no en todos los lugares es algo muy característico, y acá la gente dibuja mucho y hay muchos dibujantes y muy diferentes y muy diversos, dibujantes, eh, bueno, hombres, mujeres, chicos, grandes, y me parece que eso es bastante rico y está bastante bueno, digamos. ¿no? Y el paso a la historieta, digamos, obviamente, lo principal es saber dibujar, pero el paso hacia la historieta, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que te llevó a vos? ¿Leías muchos? Y a Vos mí- sos muy joven, es decir, yo soy de la época de D'Artagnan, te puedo decir lo que es una antigüedad hoy en día, o otras historias también lindas, ¿no? Sí, a mí me parece que la historieta es un género que me resulta natural, si se quiere, porque, bueno, yo también escribo y bueno, y por otro lado también dibujo, entonces me parece que es como es una confluencia de ambas cosas. Si bien creo que la historieta no es literatura y tampoco es dibujo, porque la historieta es un género narrativo y es gráfico y es mucho más familiar al cine, por ejemplo, que tanto a la literatura como al dibujo. Qué bueno eso que estás diciendo, más cercano al cine. Claro, que a la sí, sí, literatura. sí, sí. Por lo visual, obviamente, ¿no? Sí, tal cual, sí, sí, porque la historieta no sé, de hecho, por ejemplo, vos estás nombrando a Tommy D'Artagnan y en esa época, por ejemplo, también eran muy comunes las fotonovelas, que al fin y al cabo eran historietas. Claro. Y entonces me parece que es eso, digamos, y de hecho hay muchísimos autores que no usan como recurso el dibujo, digamos, para hacer una historieta, sino que la historieta, algo característico es lo gráfico y la secuencialidad, digamos, además de miles de otros elementos que la caracterizan, digamos. ¿Cómo se ha adaptado, la pregunta es si se adaptó, o cómo ha transitado la historieta, el advenimiento de las nuevas tecnologías y de los más medios y de las redes sociales? Vos lo tenés que haber visto y lo experimentás, ¿no? Sí.
Sí, totalmente. Me parece que hay bueno, la historieta, como decíamos recién, es un arte del siglo XX, digamos, y bueno, ya estamos en el siglo XXI. Y por ende ha trascendido, si bien es un arte joven, ha trascendido como muchos cambios en cuanto al formato, porque las primeras historietas estaban pensadas como para la prensa gráfica. De hecho, hay muchas cuestiones de la hacer historieta que se heredan de eso, digamos, qué sé yo, como el marco, las viñetas, no sé, hay varias características que tienen que ver con lo gráfico. Y si bien eso, digamos, quien proyecta, no sé, como quien es artista visual y proyecta con hacer una muestra, probablemente quien sea historietista proyecta con publicar un libro o salir en alguna revista al fin y al cabo, digamos. Me parece que es como que es la forma de expresión máxima. Y me parece que todo eso se ha adaptado, por ejemplo, a principios de los 2000 era muy común los blogs de historietas, existían muchos. Y ahora me parece que se ha adaptado, digamos, al formato de las redes sociales y me parece que nada, tiene como ese espíritu que siempre estuvo presente, digamos, Los pibes dirían, es cool, tiene onda, se ha adaptado a lo moderno, cuenta historias muy interesantes, invita a la reflexión, a la autocrítica, es ácida la historieta muchas veces. sí, Bill Watterson siempre, que es uno de mis autores favoritos, siempre decía que la historieta es un género popular. Él hacía historietas diarias, como para los diarios, y él decía que en esos segundos diarios que tenía la persona leyendo la historieta, él se tomaba el tiempo de hacer la mejor obra que él era capaz de hacer. Entonces me parece que la historieta, si bien es simple, siempre tiene un trasfondo de disidencia, digamos así, porque es como un arte rezagado, digamos, un arte que no va a estar en los museos, un arte que no se va a comprar en las grandes librerías, sino que es un arte que, no sé, todos hemos leído una historieta a pesar de no saber leer, porque no sé, cuando incluso somos niños, digamos, agarramos el diario y lo primero que buscamos es una historieta, digamos, o sea, lo vos... visual nos impacta. Claro, incluso eso, no teniendo recursos económicos, vos conocés una historieta, digamos, no lo mismo, digamos, como vos leíste una novela, o lo mismo, o no lo mismo vos entraste a un museo de artes visuales, poner. Hablando de la historieta, corregime, porque por ahí estoy equivocado en el concepto, hoy había como una gran, como dúo o asociación, es decir, aquel que dibuja y aquel que acompaña con el guión o con la historieta. ¿Cómo es el caso tuyo? ¿Componer los dos elementos? Y sí, en gran parte sí. Tengo historietas que son, en general las guiono y las dibujo, complemento las dos fuerzas, digamos, pero he adaptado textos a la historieta, digamos, que por ahí eso es como otra forma que no es tanto un guión, sino como que es una adaptación, es una forma más compleja. ¿Es primero el guión siempre o no? No, para mí la historieta, no sé, qué sé yo, hay diferentes tratamientos sobre eso, digamos, o sea, diferentes historietistas, o sea, yo cuando me refiero a historietistas pueden ser guionistas, pueden ser dibujantes, pueden ser ambas cosas. Pero me parece que lo natural es como la historia en sí, digamos. Y a veces la historia, lo interesante de la historieta es que puede partir de una imagen y puede no partir de una palabra, digamos. Entonces no necesariamente tiene que ver con Hay un tema la clásico palabra. que tocas, por ejemplo, no sé si el amor o lo clásico o ahora ha cambiado todo. Sí, no sé, por ejemplo, en mis historietas, cuando tal vez es como la forma en la que a mí es lo que me impulsa a contar cuando hago historietas, yo hago historietas en general de humor, digamos. Y también siempre trabajo mucho con la niñez y con eso, con el espejo de la niñez, con el espejo de los autos complejos. Sí, y eran muy, vos decís humor, pero eran filosóficas, ¿no? hasta filosóficas, hacían replantearte muchas cosas, disparadores de nuestras almas, de nuestra historia, de nuestra relación con el amor, con la realidad. Tenías un alter ego que me parece que aparecía cada tanto
en la historieta? ¿Cómo era? Sí, tengo varios. No sé, tengo varios personajes que son reales y varios personajes, no sé, inspirados en amigos, no sé. ¿Había un gato? Hay un gato que fue mi gato, digamos, que también siempre aparece. También hay una jirafa de peluche que siempre aparece, que es como que es un peluche que tengo en casa, digamos. O sea, hay varias personas, de hecho en casa no, ahora está en California. Pero sí, es un peluche bastante particular. Pero bueno, cuestiones que sí, hay como varias cosas de mi vida que las uso como para espejar otras cosas, digamos, para narrar otras cosas. Y contanos, a ver, dibujante, vos sos profesor también, me decías, sí. ¿quedas a nivel de secundario o a nivel de...? No, yo trabajo como tanto con niños como con adultos y en general trabajo dando talleres. No sé, trabajé en proyectos con bibliotecas populares, con escuelas primarias, con escuelas secundarias, con la universidad y incluso, qué sé yo, en espacios de adultos mayores, en espacios con personas con discapacidad, digamos. Con ganas de aprender historieta, porque me preguntaba si solo eran niños, pero no. Yo pienso en mí, a mí me gustaría experimentar el mundo de historieta, hacer probar. Sí. Siempre hay alumnos adultos, hay adultos mayores. Sí, ¿no? de hecho la mayor parte de los alumnos que tengo son adultos, digamos. Y me parece que busca una forma de decir lo que quiere decir, digamos. Porque también es eso, digamos. O sea, a veces cuando vienen los alumnos traen como yo quiero dibujar de esta manera. Pero en realidad como cada uno tiene una forma natural de dibujar, que es nuestra y es propia, digamos, y que nos resulta más cómoda, digamos. Y hay gente a la que les resulta como más cómoda dibujar dibujos que tal vez están como más artísticamente aceptados, y hay otros que son más como en su naturaleza. Y me parece que en el proceso de enseñanza-aprendizaje también está el proceso de aceptación de cómo dibuja cada uno o de cómo narra cada uno, digamos. Buscar tu voz, tu propia voz. Claro. Sí, me parece que eso es lo más interesante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lucas, ¿cómo hacemos para seguirte aquellos que, bueno, interesan más allá de alguna exposición? Bueno, en Instagram, en Facebook me encuentran como lucasl.aime y bueno, ¿Y los talleres? ¿Alguna gente que quiera acercarse? Sí, eso me contactan por redes sociales y bueno, este año voy a estar abriendo un espacio ahí en casa para hacer actividades en relación a la historieta. Una de ellas va a ser un ciclo de lectura de historieta, 2 días a la semana en casa, digamos, y también para desestereotipar, digamos, nuestros pensamientos, porque cada uno cuando habla de historieta, no sé, hay algunos que piensan en historieta de superhéroes, hay otros que piensan en Mafalda, hay otros que piensan en... eso te iba a decir. Alguien piensa en Clemente y otro piensa en Juan Salvo y el Eternal. Claro, y hay historietas que como que no tienen nada que ver con ninguno de esos estándares. ¿Cómo va a ser entonces el taller? Es un ciclo de lectura, digamos, y tiene que ver con eso, con buscar también como las cosas que a nosotros nos gustan leer. Bueno, hay que seguirte entonces en Instagram. Sí, tal cual, y ahí voy a estar dando información. Lucas, para los amigos, Lucas Aime, un gran artista y docente que tenemos en Río Cuarto. Te agradecemos profundamente que te hayas tomado el trabajo de venir acá muchas gracias. A nuestro reducto de Culturalia. No, está bien, me ayuda a superar mi vergüenza. No, lo ha hecho bárbaro. Con creces. Me quedó la duda y después será para ir al taller, preguntarme lo del gato, lo de la jirafa. No, pudimos ver la muestra, es muy tierno, muy ácido, muy inteligente el personaje. Muy interesante. La verdad que vale la pena. Ya te pusiste a prueba, podés salir de la viñeta. Gracias, Lucas. Totalmente, gracias a ustedes. Muy amable.